Era una fría tarde de noviembre. Acababa de dar fin a un almuerzo más copioso que de costumbre, en el cual la indigesta trufa constituía una parte apreciable, y me encontraba solo en el comedor, con los pies apoyados en el guardafuegos, junto a una mesita que había arrimado al hogar y en la cual había diversas botellas de vino y liqueur. Por la mañana había estado leyendo el Leónidas, de Glover, la Epigoniada, de Vilquier, el Peregrinaje, de Lamartine, la Columbiada, de Barlow, la Sicilia, de Tuckerman, y las Curiosidades, de Griswold. Confesaré, por tanto, que me sentía un tanto estúpido. Me esforzaba por despabilarme con ayuda de frecuentes tragos de Lafite, pero como no me daba resultado, empecé a hojear desesperadamente un periódico cualquiera. Después de recorrer cuidadosamente la columna de casas de alquiler, la de perros perdidos y las dos de esposas y aprendices desaparecidos, ataqué resueltamente el editorial, leyéndolo del principio al fin sin entender una sola sílaba. Pensando entonces que quizá estuviera escrito en chino, volví a leerlo del fin al principio, pero los resultados no fueron más satisfactorios. Me disponía a arrojar disgustado este infolio de 4 páginas, feliz obra que ni siquiera los poetas critican, cuando mi atención se despertó a la vista del siguiente párrafo: los caminos de la muerte son numerosos y extraños. Un periódico londinense se ocupa del singular fallecimiento de un individuo. Jugaba este a soplar el dardo, juego que consiste en clavar en un blanco una larga aguja que sobresale de una pelota de lana, todo lo cual se arroja soplándolo con una cerbatana. La víctima colocó la aguja en el extremo del tubo que no correspondía y, al aspirar con violencia para juntar aire, la aguja se le metió por la garganta, llegando a los pulmones y ocasionándole la muerte en pocos días. Al leer esto, me puse furioso sin saber exactamente por qué. Este artículo, exclamé, es una despreciable mentira, un triste engaño, la hez de las invenciones de un escritorzuelo de a un penique la línea, de un pobre cronista de aventuras en el país de Cucaña. Individuos tales, sabedores de la extravagante credulidad de nuestra época, aplican su ingenio a fabricar imposibilidades probables, accidentes extraños, como ellos los denominan. Pero una inteligencia reflexiva, como la mía, pensé entre paréntesis apoyándome el índice en la nariz, un entendimiento contemplativo como el que poseo, advierte de inmediato que el maravilloso incremento que han tenido recientemente dichos accidentes extraños es en sí el más extraño de los accidentes. Por mi parte, estoy dispuesto a no creer de ahora en adelante nada que tenga alguna apariencia singular. Dios mío, qué estúpido es usted, verdaderamente, pronunció una de las más notables voces que jamás haya escuchado. En el primer momento creí que me zumbaban los oídos, como suele suceder cuando se está muy borracho, pero pensándolo mejor me pareció que aquel sonido se asemejaba al que sale de un barril vacío si se lo golpea con un garrote, y hubiera terminado por creerlo de no haber sido porque el sonido contenía sílabas y palabras. Por lo general, no soy muy nervioso, y los pocos vasos de Lafite que había saboreado sirvieron para darme aún más coraje, por lo cual alcé los ojos con toda calma y los paseé por la habitación en busca del intruso. No vi a nadie. Continuó la voz, mientras seguía yo mirando. Debe de estar más borracho que un cerdo, si no me ve sentado a su lado. Esto me indujo a mirar inmediatamente delante de mis narices y, en efecto, sentado en la parte opuesta de la mesa había un estrambótico personaje del que, sin embargo, trataré de dar alguna descripción. Tenía por cuerpo un barril de vino, o una pipa de ron, o algo por el estilo que le daba un perfecto aire a lo Falstaff. A modo de extremidades inferiores tenía 2 cuñetes que parecían servirle de piernas. De la parte superior del cuerpo le salían, a guisa de brazos, 2 largas botellas cuyos cuellos formaban las manos. La cabeza de aquel monstruo estaba formada por una especie de cantimplora como las que se usan en ese y que parecen grandes tabaqueras con un agujero en mitad de la tapa. Esta cantimplora, que tenía un embudo en lo alto, a modo de gorro echado sobre los ojos, se hallaba colocada sobre aquel tonel, de modo que el agujero miraba hacia mí, y por dicho agujero, que parecía fruncirse en un mohín propio de una solterona ceremoniosa, el monstruo emitía ciertos sonidos retumbantes y ciertos gruñidos que, por lo visto, respondían a su idea de un lenguaje inteligible. Repitió, que debe de estar más borracho que un cerdo para no verme sentado a su lado, y digo también que debe ser más estúpido que un ganso para no creer lo que está impreso en el diario. Es la verdad, toda la verdad, cada palabra. ¿Quién es usted? Si puede saberse, pregunté con mucha dignidad, aunque un tanto perplejo. ¿Cómo ha entrado en mi casa? ¿Y qué significan sus palabras? ¿Cómo he entrado aquí no es asunto suyo, replicó la figura. En cuanto a mis palabras, yo hablo de lo que me da la gana, y he venido aquí precisamente para que sepa quién soy. Usted no es más que un vagabundo borracho, dije. Voy a llamar para que mi lacayo lo eche a puntapiés a la calle. Ja, rió el individuo. Ju,
Imposible que haga eso, imposible, pregunté. ¿Qué quiere decir? Toqué la campanilla, me desafió, esbozando una risita socarrona con su extraña y condenada boca. Al oír esto me esforcé por enderezarme, a fin de llevar a ejecución mi amenaza, pero entonces el miserable se inclinó con toda deliberación sobre la mesa y me dio en mitad del cráneo con el cuello de una de las largas botellas, haciéndome caer otra vez en el sillón del cual acababa de incorporarme. Me quedé profundamente estupefacto y por un instante no supe qué hacer. Entretanto, él seguía con su cháchara. ¿Ha visto? Es mejor que se quede quieto. Y ahora sabrá quién soy. Míreme, fea, yo soy el ángel de lo singular. Vaya si es singular, me aventuré a replicar. Pero siempre he vivido bajo la impresión de que un ángel tenía alas. Alas, gritó, furibundo. ¿Y para qué quiero las alas? ¿Me doma usted por un bollo o uno? Ciertamente, me apresuré a decir muy alarmado. No, no tiene usted nada de pollo bueno. Entonces quédese sentado y bórlese bien, o le pegaré de nuevo con el baño. El bollo tiene alas, y el búho tiene alas, y el duende tiene alas, y el gran diablo tiene alas. El ángel no tiene alas, y yo soy el ángel de lo singular. ¿Y qué se trae usted conmigo? ¿Se puede saber qué me traigo?, profirió aquella cosa. Pues, qué perfecto maleducado debe ser usted para preguntarle a un ángel qué se trae. Aquel lenguaje era más de lo que podía soportar, incluso de un ángel, por lo cual, reuniendo mi coraje, me apoderé de un salero que había a mi alcance y lo arrojé a la cabeza del intruso. O bien lo evitó o mi puntería era deficiente, pues todo lo que conseguí fue la demolición del cristal que protegía la esfera del reloj sobre la chimenea. En cuanto al ángel, me dio a conocer su opinión sobre mi ataque en forma de 2 o 3 nuevos golpes en la cabeza. Como es natural, esto me redujo inmediatamente a la obediencia, y me avergüenza confesar que sea por el dolor o la vergüenza que sentía, me saltaron las lágrimas de los ojos. Dios mío, exclamó el ángel, aparentemente muy sosegado por mi desesperación. Dios mío, este hombre está muy borracho o muy triste. Usted no debe beber tanto, usted debe echar agua al fino. Vamos, beba esto, así, perfecto. Y no llore más, vamos. Y, con estas palabras, el ángel de lo singular llenó mi vaso, que contenía 1/3 de oporto, con su fluido incoloro que dejó salir de una de las botellas manos. Noté que las botellas tenían etiquetas y que en las mismas se leía, Kirschenwasser. La amabilidad del ángel me ablandó grandemente y, ayudado por el agua con la cual diluyó varias veces mi oporto, recobré bastante serenidad como para escuchar su extraordinarísimo discurso. No pretendo repetir aquí todo lo que me dijo, pero deduje de sus palabras que era el genio que presidía sobre los contratemps de la humanidad, y que su misión consistía en provocar los accidentes singulares que asombraban continuamente a los escépticos. 1 o 2 veces, al aventurarme a expresar mi completa incredulidad sobre sus pretensiones, se puso muy furioso, hasta que, por fin, estimé prudente callarme la boca y dejarlo que hablara a gusto. Así lo hizo, pues, extensamente, mientras yo descansaba con los ojos cerrados en mi sofá y me divertía mordisqueando pasas de uva y tirando los cabos en todas direcciones. Poco a poco el ángel pareció entender que mi conducta era desdeñosa para con él. Levantóse, poseído de terrible furia, se caló el embudo hasta los ojos, prorrumpió en un largo juramento, seguido de una amenaza que no pude comprender exactamente y, por fin, me hizo una gran reverencia y se marchó, deseándome en el lenguaje del arzobispo en Gil Blas, Beaucout de bonheur et un peu plus de bon sens. Su partida fue un gran alivio para mí. Los poquísimos vasos de Lafite que había bebido me producían una cierta modorra, por lo cual decidí dormir 15 o 20 minutos, como acostumbraba siempre después de comer. A las 6 tenía una cita importante, a la cual no debía faltar bajo ningún pretexto. La póliza de seguro de mi casa había expirado el día anterior, pero como surgieran algunas discusiones, quedó decidido que los directores de la compañía me recibirían a las 6 para fijar los términos de la renovación. Mirando el reloj de la chimenea, pues me sentía demasiado adormecido para sacar mi reloj del bolsillo, comprobé con placer que aún contaba con 25 minutos. Eran las 5:30, fácilmente llegaría a la compañía de seguros en 5 minutos, y como mis siestas habituales no pasaban jamás de 25, me sentí perfectamente tranquilo y me acomodé para descansar. Al despertar, muy satisfecho, miré nuevamente el reloj y estuve a punto de empezar a creer en accidentes extraños cuando descubrí que en vez de mi sueño ordinario de 15 o 20 minutos solo había dormido 3, ya que eran las 6 menos 27. Volví a dormirme, y al despertar comprobé con estupefacción que todavía eran las 6 menos 27. Corrí a examinar el reloj, descubriendo que estaba parado. Mi reloj de bolsillo no tardó en informarme que eran las 7:30 y, por consiguiente, demasiado tarde para la cita no será nada, me dije. Mañana por la mañana me presentaré en la oficina y me excusaré. Pero, entretanto,
¿Qué le ha ocurrido al reloj? Al examinarlo descubrí que uno de los cabos del racimo de pasas que había estado desparramando a capirotazos durante el discurso del ángel de lo singular había aprovechado la rotura del cristal para alojarse de manera bastante singular en el orificio de la llave, de modo que su extremo, al sobresalir de la esfera, había detenido el movimiento del minutero. «Ah, ya veo», exclamé. «La cosa es clarísima. Un accidente muy natural, como los que ocurren a veces». Dejé de preocuparme del asunto y a la hora habitual me fui a la cama. Luego de colocar una bujía en una mesilla de lectura a la cabecera, y de intentar la lectura de algunas páginas de la omnipresencia de la deidad, me quedé infortunadamente dormido en menos de 20 segundos, dejando la vela encendida. Mis sueños se vieron aterradoramente perturbados por visiones del ángel de lo singular. Me pareció que se agazapaba a los pies del lecho, apartando las cortinas, y que con las huecas y detestables resonancias de una pipa de ron me amenazaba con su más terrible venganza por el desdén con que lo había tratado. Concluyó una larga arenga quitándose su gorro embudo, insertándomelo en el gaznate e inundándome con un océano de Kirschenwasser, que manaba a torrentes de una de las largas botellas que le servían de brazos. Mi agonía se hizo, por fin, insoportable y desperté a tiempo para percibir que una rata se había apoderado de la bujía encendida en la mesilla, pero no a tiempo de impedirle que se metiera con ella en su cueva. Muy pronto asaltó mis narices un olor tan fuerte como sofocante, me di cuenta de que la casa se había incendiado, y pocos minutos más tarde las llamas surgieron violentamente, tanto, que en un periodo increíblemente corto el entero edificio fue presa del fuego. Toda salida de mis habitaciones había quedado cortada, salvo una ventana. La multitud reunida abajo no tardó en procurarme una larga escala. Descendía por ella rápidamente sano y salvo cuando a un enorme cerdo, en cuya redonda barriga, así como en todo su aire y fisonomía, había algo que me recordaba al ángel de lo singular. Se le ocurrió interrumpir el tranquilo sueño de que gozaba en un charco de barro y descubrir que le agradaría rascarse el lomo, no encontrando mejor lugar para hacerlo que el ofrecido por el pie de la escala. Un segundo después caía yo desde lo alto, con la mala fortuna de quebrarme un brazo. Aquel accidente, junto con la pérdida de mi seguro y la más grave del cabello, totalmente consumido por el fuego, predispuso mi espíritu a las cosas serias, por lo cual me decidí finalmente a casarme. Había una viuda rica, desconsolada por la pérdida de su séptimo marido, y ofrecí el bálsamo de mis promesas a las heridas de su espíritu. Llena de vacilaciones, cedió a mis ruegos. Arrodilléme a sus pies, envuelto en gratitud y adoración. Sonrojóse, mientras sus larguísimas trenzas se mezclaban por un momento con los cabellos que el arte de Grandjean me había proporcionado temporariamente. No sé cómo se enredaron nuestros cabellos, pero así ocurrió. Levánteme con una reluciente calva y sin peluca, mientras ella, ahogándose con cabellos ajenos, cedía a la cólera y al desdén. Así terminaron mis esperanzas sobre aquella viuda por culpa de un accidente por cierto imprevisible, pero que la serie natural de los sucesos había provocado. Sin desesperar, empero, emprendí el asedio de un corazón menos implacable. Los hados me fueron propicios durante un breve periodo, pero un incidente trivial volvió a interponerse. Al encontrarme con mi novia en una avenida frecuentada por toda la élite de la ciudad, me preparaba a saludarla con una de mis más respetuosas reverencias, cuando una partícula de alguna materia se me alojó en el ojo, dejándome completamente ciego por un momento. Antes de que pudiera recobrar la vista, la dama de mi amor había desaparecido, irreparablemente ofendida por lo que consideraba descortesía al dejarla pasar a mi lado sin saludarla. Mientras permanecía desconcertado por lo repentino de este accidente, ¿qué podía haberle ocurrido? Por lo demás, a cualquier mortal, se me acercó el ángel de lo singular, ofreciéndome su ayuda con una gentileza que no tenía razones para esperar. Examinó mi congestionado ojo con gran delicadeza y habilidad, informándome que me había caído en él una gota, y sea lo que fuere aquella gota, me la extrajo y me procuró alivio. Pensé entonces que ya era tiempo de morir, puesto que la mala fortuna había decidido perseguirme, y, en consecuencia, me encaminé al río más cercano. Una vez allí me despojé de mis ropas, dado que bien podemos morir como hemos venido al mundo, y me tiré de cabeza a la corriente, teniendo por único testigo de mi destino a un cuervo solitario, el cual, dejándose llevar por la tentación de comer maíz mojado en aguardiente, se había separado de sus compañeros. Tan pronto me hube tirado al agua, el pájaro resolvió echar a volar llevándose la parte más indispensable de mi vestimenta. Aplacé, por tanto, mis designios suicidas, y luego de introducir las piernas en las mangas de mi chaqueta, me lancé en persecución del villano con toda la celeridad que el caso reclamaba y que las circunstancias permitían. Mas mi cruel destino me acompañaba, como siempre. Mientras corría a toda velocidad,
la nariz en alto y solo preocupado por seguir en su vuelo al ladrón de mi propiedad, percibí de pronto que mis pies ya no tocaban tierra firme, acababa de caer a un precipicio, y me hubiera hecho 1000 pedazos en el fondo, de no tener la buena fortuna de atrapar la cuerda de un globo que pasaba por ahí. Tan pronto recobré suficientemente los sentidos como para darme cuenta de la terrible situación en que me hallaba, o, mejor, de la cual colgaba. Ejercité todas las fuerzas de mis pulmones para llevar dicha terrible situación a conocimiento del aeronauta, pero en vano grité largo tiempo. O aquel estúpido no me oía, o aquel miserable no quería oír. Entretanto el globo ganaba altura rápidamente, mientras mis fuerzas decrecían con no menor rapidez. Me disponía a resignarme a mi destino y caer silenciosamente al mar, cuando cobré ánimos al oír una profunda voz en lo alto, que parecía estar canturreando un aire de ópera. Mirando hacia arriba, reconocí al ángel de lo singular. Con los brazos cruzados, se inclinaba sobre el borde de la barquilla, tenía una pipa en la boca y, mientras exhalaba tranquilamente el humo, parecía muy satisfecho de sí mismo y del universo. En cuanto a mí, estaba demasiado exhausto para hablar, por lo cual me limité a mirarlo con aire implorante. Durante largo rato no dijo nada, aunque me contemplaba cara a cara. Por fin, pasándose la pipa al otro lado de la boca, condescendió a hablar. ¿Quién es usted y qué diablos hace aquí?, preguntó. A esta demostración de desfachatez, crueldad y afectación solo pude responder con una sola palabra: socorro, socorro, repitió el malvado. Nada de eso. Ahí fa la botella. Arréglese usted solo, y que el diablo se lo lleve. Con estas palabras, dejó caer una pesada botella de Kirschenwasser que, dándome exactamente en mitad del cráneo, me produjo la impresión de que mis sesos acababan de volar. Dominado por esta idea me disponía a soltar la cuerda y rendir mi alma con resignación, cuando fui detenido por un grito del ángel, quien me mandaba que no me soltara. Déngase con fuerza, gritó, y no se apresure. ¿Quiere que le da ir la otra botella, o prefiere portarse bien y ser más sensato? Al oír esto me apresuré a mover 2 veces la cabeza, la primera negativamente, para indicar que por el momento no deseaba recibir la otra botella, y la segunda afirmativamente, a fin de que el ángel supiera que me portaría bien y que sería más sensato. Gracias a ello logré que se dulcificara un tanto entonces. ¿Cree por fin?, inquirió. ¿Cree por fin en la posibilidad de lo extraño? Asentí nuevamente con la cabeza. ¿Y cree en mí, el ángel de lo singular? Asentí otra vez. ¿Y reconoce que usted es un borracho perdido y un estúpido? Una vez más dije que sí. Pues, bien, ponga la mano derecha en el bolsillo izquierdo de los pantalones, en señal de su entera sumisión al ángel de lo singular. Por razones obvias me era absolutamente imposible cumplir su pedido. En primer lugar, tenía el brazo izquierdo fracturado por la caída de la escala y, si soltaba la mano derecha de la soga, no podría sostenerme un solo instante con la otra. En segundo término, no disponía de pantalones hasta que encontrara al cuervo. Me vi, pues, precisado, con gran sentimiento, a sacudir negativamente la cabeza, queriendo indicar con ello al ángel que en aquel instante me era imposible acceder a su muy razonable demanda. Pero, apenas había terminado de moverla, cuando, «Fállase al diablo», entonces rugió el ángel de lo singular, y al pronunciar dichas palabras dio una cuchillada a la soga que me sostenía, y como esto ocurría precisamente sobre mi casa, la cual, en el curso de mis peregrinaciones, había sido hábilmente reconstruida, terminé cayendo de cabeza en la ancha chimenea y aterricé en el hogar del comedor. Al recobrar los sentidos, pues la caída me había aturdido terriblemente, descubrí que eran las 4 de la mañana. Estaba tendido allí donde había caído del globo. Tenía la cabeza metida en las cenizas del extinguido fuego, mientras mis pies reposaban en las ruinas de una mesita volcada, entre los restos de una variada comida, junto con los cuales había un periódico, algunos vasos y botellas rotos y un jarro vacío de Kirschenwasser de Schiedam. Tal fue la venganza del ángel de lo singular.